esta, ¿cómo se llama? Clase, como les había dicho, o no sé si lo había dicho, pero lo digo ahora, es de participación, ¿ya? Entonces ahora les pregunto a ustedes, ¿qué ven en la imagen? O mejor dicho, en ese GIF. Una efervescencia. Una efervescencia, ¿ya? ¿Qué más? Es un jabón para burbujitas. Ya, un jabón para con burbujas, ¿qué más? Una reacción. Ya, ¿alguien vio una reacción química ahí? ¿Qué más? Una disolución. Una disolución, vale. Ok. Lo que está ocurriendo ahí, la verdad, es un cambio químico, ¿ya? Entonces nosotros vamos a estudiar el cambio químico. Eso es justamente, como dijeron ustedes, una pastilla efervescente, y la pastilla efervescente lo que está haciendo ahí es reaccionar con el agua. Y entonces, al reaccionar con el agua, se libera un gas, y ese gas produce las burbujas. Pero al reaccionar con el agua también lo que ocurre es que la pastilla se deshace y lo que contenía, que era no solo el gas, sino que era un colorante, se empieza a esparcir por el agua de esa, no sé si es tina o lo que sea. Pero esto lo que está ocurriendo ahí justamente es un cambio químico, es decir, la pastilla ya desaparece como tal, esta pastilla efervescente, como un jabón efervescente, y se va a producir algo nuevo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a estudiar eso ahora, los cambios químicos, y vamos a poder cuantificarlos. Entonces más adelante vamos a hacer la diferencia de lo que es un cambio químico y lo que es una reacción química y lo que es una ecuación química, que son cosas que vamos a tener que utilizar para justamente poder hablar de estequiometría. Pero antes de eso tenemos que saber de que lo que está ocurriendo aquí como reacción química no es con un poquito de moléculas. La verdad que aquí están ocurriendo una reacción entre muchas moléculas de agua con lo que tenga dentro el compuesto este, ¿ya? Entonces tenemos que hablar primero de cómo poder cuantificar la cantidad de sustancia que hay aquí, tanto en el agua o en la pastilla efervescente. Entonces, ahora les estoy mostrando unos objetos. ¿Qué es lo que ven ahí? Lápices y huevos. Lápices, huevos, ya. ¿Qué más? ¿Es como una forma para contarlo o algo así como para Ya. ordenar? Están agrupados y tú dirías entonces que... ¿cómo se podrían contar los primeros lápices? Unidades. ¿Unidades de qué? Unidades de lápices. Sí, unidades de lápices. ¿Cuántos lápices hay ahí? 4. ¿Y cuántos, o cómo se llama a un grupo de 4 cosas? Cuarteto. Cuarteto. ¿Y a un grupo de 12? Docena. Docena. Vale, docenas. Entonces ustedes se pueden dar cuenta de que cuando yo junto grupo de cosas se pueden volver a nombrar. Entonces yo puedo hablar de un cuarteto aquí, acá puedo hablar de una docena de huevos y acá puedo hablar de una veintena de lápices. De hecho, entonces lo más común es pedir esto, ¿no? Una docena de huevos o media docena de huevos. Pero esto es una unidad, o sea, es una agrupación de cosas que cuenta 12 unidades. Y podríamos, por ejemplo, en esta veintena de unidades darnos cuenta también cuántas docenas de lápices hay acá. Si tengo 20, ¿cuántas docenas podría hacer? No, mejor dicho, si tengo, voy a usarlo con esto acá, si tengo 20 unidades de lápices, ¿cuántos cuartetos podría hacer? Ahí sale más fácil. 5 cuartetos. 5, porque 5 por 4 son 20. Entonces, entre las mismas grupos se pueden hacer subgrupos, ¿ya? Es una cosa importante. Y esto es algo que ustedes manejan diariamente, ¿ya? Entonces, para que ustedes entiendan cómo se agrupan las partículas, yo normalmente trabajo con una unidad pequeña, primero. Y después les voy a mostrar la unidad de agrupación que se hace para partículas en química. Entonces, consideren el siguiente esquema. Y dense cuenta que en cada recipiente existe el mismo número de entidades. Y vamos a llamar a ese número de entidades quimo. Entonces, ¿cuántas entidades, si ustedes cuentan en las cajas, bueno, voy a llamarle caja a esto. Si ustedes cuentan en las cajas, ¿cuántas figuras ven? 3. 3 siempre, ¿sí? Vale. Entonces, vamos a decir que ese trío de figuras yo le voy a llamar un quimo,
Y ese quimo entonces va a contar 3 cosas. En este caso estoy mostrándole figuras, ¿ya? Ahora, cuando uno habla de entidades, lo que quiere decir es que es un ente justamente que no se puede dividir. Entonces yo podría contar también trío de estudiantes, porque los estudiantes no se pueden dividir. Bueno, de forma, digamos, nuestro cuerpo humano es uno. Eso es lo que quiero decir. Es un todo, forma una cosa que tiene límites y por lo tanto no se puede dividir esos límites. Entonces, tampoco podemos dividir por la mitad estas figuras, porque cada una de ellas forma un ente. Entonces, cuando hablamos de entidades es porque estamos hablando justamente de cosas que son indivisibles. Y aquí en cada uno de estos hay 3 y por lo tanto esto lo voy a llamar un quimo, ¿ya? No lo olviden. Ya. Entonces ahora tienen que trabajar ustedes, ¿ya? Ahí en su casa con un cuaderno y un lápiz para la pregunta que les voy a hacer. Lo que hay ahora en estas cajas no son figuras, sino que ustedes pueden darse cuenta de que lo que están representando aquí, estos son átomos de neón. Cada uno de estos, dos círculos blancos son un átomo de hidrógeno, por lo tanto es una molécula de hidrógeno. Y esto de acá tiene un átomo rojo que sería uno de oxígeno y 2 de hidrógeno que serían las moléculas de agua, ¿ya? Entonces, recordando lo que acabamos de ver, ¿ya?, anteriormente, lo que les pido es que completen la siguiente tabla. Es decir, ¿cuántos quimos de moléculas hay en cada uno de estos recipientes que se muestran? ¿Y cuántos quimos de átomos de cada tipo hay en cada uno de los recipientes? Entonces ustedes tienen que empezar a contar cuántos tríos pueden formar de lo que le están preguntando aquí, de moléculas y de átomos en cada uno de los recipientes. Entonces lo que voy a hacer ahora es mostrarles la respuesta y vamos a ir conversando, ¿ya? Listo. Veamos entonces las respuestas. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Si se comparan. Bien, súper. Ah, muy bien, ya. ¿Alguien más? Sí, bien. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a, ¿cómo se llama? A analizar un poco esto. Primero le preguntan cuántos quimos de moléculas hay en cada uno de los recipientes. Bueno, en el de neón, no hay átomos de neón, entonces no se puede contar en quimos de moléculas, por lo tanto aquí no hay moléculas. ¿Qué pasa ahora en el recipiente de hidrógeno? ¿Cuántos quimos de moléculas de hidrógeno hay? Si ustedes empiezan a agrupar de a 3, porque aquí yo me he encontrado de muchas formas como lo hacen los estudiantes, hay algunos estudiantes que encierran de a 3 las moléculas, otros que las tachan, otros que les ponen números, estos son los 1, acá hice un grupo, estos son los 2, etcétera, para poder contar cuánto hay. Pero lo que nos damos cuenta es que si yo encierro aquí estas 3, tengo un quimo, si encierro estas 3, tengo 2 quimos, si encierro estas 3, tengo 3 quimos, y aquí me falta una para hacer un quimo. Entonces tengo 3 enteros, pero de las 3 que debería tener aquí solamente tengo 2. Entonces tengo 2 de 3, por lo tanto tengo 3 enteros, 2 tercios de quimo en esta. Y lo que significa entonces que lo puedo transformar en un número decimal. De agua es más fácil darse cuenta, porque cuento 1, 2, 3, ahí hay un quimo, y cuento 1, 2, 3, ahí hay 2 quimos, ¿ya? Ahora, cuando cuento los quimos de átomos en cada tipo, en el neón ahora sí los puedo contar. Aquí hay un quimo y aquí hay otro quimo, así que son 2. Pero en el caso de los hidrógenos, cuando ustedes empiezan a contar por quimo de hidrógeno, si yo empiezo a contar por quimo de átomo de hidrógeno, cuento 1, 2, 3, ahí hay 1, después podría contar 1, 2, 3, ahí hay 2, etcétera. Y se van a dar cuenta que ahora hay 7 enteros y hay uno que va a quedar sin, le faltan 2 para hacer el tercio. Entonces sería 7 enteros, un tercio. Y cuando contamos los átomos de oxígeno y átomos de agua en el agua, perdón, átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno en el agua, nos damos cuenta que coincide de que átomos de oxígeno hay 1, 2, 3, ahí hay un quimo, 1, 2, 3, ahí hay 2 quimos de átomos de oxígeno. Y de hidrógeno hay. Si cuento 1, 2, 3, ahí hay 1, 1, 2, 3, ahí hay 2, 1, 2, 3, ahí hay 3, 1, 2, 3, ahí hay 4, ¿ya? Entonces, ¿qué he querido mostrar con esto? Que cuando agrupamos en una cantidad pequeña como es el quimo, que son tríos, lo que va a ocurrir es que no necesariamente nos va a dar un grupo entero, o sea, perdón, nos va a dar un número entero de entidades. Pueden dar números decimales,
o fraccionario si ustedes quieren. Pero ¿qué es lo importante? Que cuando yo vaya a ver el número de moléculas que hay en esta caja, estas moléculas no han cambiado de hidrógeno, siguen siendo cada una un ente. Entonces, yo lo que puedo fraccionar, si ustedes quieren, me permiten la palabra, lo que puedo dividir y hacerlo que tenga decimales, son los grupos de moléculas. En este caso, los quimos me pueden dar decimales. Pero, si voy a ver cuántas moléculas hay en 13 enteros, 2/3 de hidrógeno, se dan cuenta que hay las que había en el principio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, desde el principio habían 11 moléculas y eso no cambia. Entonces, como corolario, si ustedes quieren, se puede fraccionar los grupos de moléculas, pero no se pueden fraccionar los entes de moléculas. Entonces, es lo primero que quería mostrar con esto, ¿ya? Segundo, pregunta para ustedes, y esta la voy a hacer ahí en el chat, ¿ya? A ver, para que voten y me digan. ¿Cuántos quimos de agua hay en esta gota de agua? Esto ya es a lo que piensan ustedes. Entonces voy a escribir la pregunta y ustedes van a poder votar. Le voy a dar alternativas, evidentemente, ¿ya? Se la pregunta, entonces, como alternativa tienen las siguientes: 300, 1000, 1.000.000. Entonces debería estar apareciéndoles en el chat, así que por favor, voten. Y después al final, claro, vamos a comprobar. ¿Por qué le hago esto? Porque, claro, cuando estamos hablando de cosas que yo puedo ver y yo puedo contar, es fácil decir, profe, ahí hay un quimo, 2 quimos, 3 quimos. Pero cuando es una gota de agua que entonces no pueden ver, ¿cómo saber cuánto es lo que hay en ella de quimos? ¿Ya? Eso es lo que tenemos que poder averiguar. Obtuve 15 respuestas, así que voy a continuar con la clase, ¿ya? Dentro de las 15 respuestas, entonces el 26% opinó que son 7.000 los quimos que hay ahí, el 46% que son 3.000 millones y el 26% que son 7.000 trillones. Vamos a ver la respuesta, como le digo, al final. Pero el ejercicio que quise hacer aquí ahora es una cuestión de imaginación. Entonces, cuando les preguntan por algo que es inobservable, la pregunta es, ¿cómo hacer observable ese grupo de moléculas? Porque antes yo les puse unos dibujos donde ustedes pueden contar justamente cuántos tríos hay y decir que eso es un quimo, o que son 2 químicos, son 3 quimos, o 3 fracción de quimo. Pero cuando le muestran esto, que ya ahí no se ven las moléculas, ¿cómo saber la cantidad justamente de grupos, de tríos, de quimos que hay? Esto es lo que vamos entonces a ver a continuación. Aquí es donde yo hago el escalamiento, ¿ya? Y necesito también que ustedes me respondan su participación. Es lo que tengo aquí, probablemente ya se dan cuenta, puse 3 moléculas de agua, ¿ya? Así las represento, 3 moléculas de agua. Y al contar estas 3 moléculas de agua, evidentemente que tengo un quimo, ¿cierto? Voy a poner 3 moléculas más de agua y entonces ahí voy a tener otro quimo. Así que tengo 2 quimos, ¿sí? Bueno, pregunta para ustedes. Enfoquémonos solamente en esto, en un quimo. La pregunta es, ¿cuántos es, si tengo un quimo de moléculas de agua, que serían 1, 2, 3 moléculas de agua, ¿cuántos quimos de oxígeno hay? ¿1? 1. 1, porque hay 1, 2, 3. Vale. Átomos de oxígeno. Entonces tengo 1, 2, 3 átomos de oxígeno, eso forma un quimo. ¿Y cuántos quimos de agua, perdón, cuántos quimos de hidrógeno hay? 2. 2. 2. 2, justamente, porque aquí tengo 1, 2, 3, ahí formo 1, 1, 2, 3, ahí formo 2, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a seguir poniendo más moléculas de agua, con tal de que voy a llegar a la molécula 6,022 por 10 elevado a 23. Entonces he puesto 602.200 trillones de moléculas de agua. Esta cantidad de moléculas de agua agrupa un mol. Entonces ahora, nuevamente piensen, tengo esto que son 602.200 trillones de moléculas de agua y todo ese grupo de moléculas de agua es un mol. Por lo tanto, si un mol agrupa esta cantidad de moléculas de agua, ¿cuántos mol de oxígeno tengo ahora? 6.022 por 10 elevado a 23.
Ok. ¿Y cuántos mol de hidrógeno tengo ahora? El doble. El doble, ¿sí? ¿Alguien dice algo distinto igual? Si un quimo agrupaba a 3 y un mol agrupa 6,022 por 10 elevado a 23, entonces, si tengo un quimo de esto, ustedes me dijeron que era un quimo de oxígeno. Por lo tanto, si tengo un mol de esto, tengo que tener un mol de oxígeno, porque ustedes cuentan de aquí, del 1 hasta este átomo de oxígeno, son 6,022 por 10 elevado a 23 oxígeno. Eso no cambia. Sin embargo, al tener un mol de moléculas de agua, sabiendo que tenemos también un mol de moléculas de átomos de oxígeno, la pregunta ahora es ¿cuántos mol de hidrógeno tenemos? Y claro, si teníamos un mol de moléculas de agua y también eso corresponde a un mol de átomos de oxígeno, como los hidrógenos son 2, es el doble, entonces tenemos el doble de mol de átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, en un quimo tenemos un quimo de oxígeno y 2 quimo de hidrógeno. Y en un mol de agua tenemos un mol de oxígeno y 2 mol de hidrógeno. Entonces aquí es donde hago el escalamiento. Y por eso, para que ustedes se dieran cuenta, yo trabajé con una unidad pequeña que era un quimo. Entonces ahora deben saber lo siguiente. Cuando trabajo con mol, que es la unidad grande que nosotros vamos a emplear desde ahora en adelante, dependiendo de la cantidad de átomos que hay en la molécula, el número de moles se amplifica. ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo un mol de agua y en la molécula de agua solo hay un átomo de oxígeno, entonces sigo teniendo un mol de oxígeno. Pero si tengo un mol de agua y en la molécula 2 átomos de hidrógeno, entonces tengo el doble de átomos de hidrógeno. Entonces quiere decir que tengo 2 moles de hidrógeno, ¿ya? Y así con todas las moléculas que se encuentren. Y eso es súper importante porque es lo que necesitamos para poder hacer después transformaciones entre masa, materia y todo lo que venga en adelante. Entonces, solo para que ustedes vean el escalamiento, eso representa un quimo de hidrógenos. Y si lo forman moléculas y tengo 3 moléculas de hidrógeno, se representa un quimo de hidrógeno. Si hablo ahora de moles, esto que está ahí representa un mol de hidrógeno. Pero ahora si lo pongo en moléculas, esa caja debería tener un mol de moléculas de hidrógeno y eso representa 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de hidrógeno, ¿ya? Entonces, fíjense que en este caso, si tengo un mol de moléculas de hidrógeno, nuevamente, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo en esta caja? Como cada molécula de hidrógeno tiene 2 átomos, por lo tanto, si un mol de esta molécula si en esta caja, perdón, hay un mol de esta molécula, entonces, ¿cuántos mol de átomos hay? Bueno, el doble, porque son 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, tengo un mol de moléculas de hidrógeno, pero tengo 2 mol de átomos de hidrógeno. Ya. Entonces, si me entendieron, en esta figura que hay aquí, ¿cuántos quimos de átomos de nitrógeno hay? Uno. Uno, muy bien. ¿Cuántos quimos de átomos de hidrógeno hay? Ahí es más difícil contar. ¿Hay 5 enteros y 2 tercios? Ya. ¿Alguien encontró algo distinto, algo similar? Lo mismo. Ya, listo. Se comprueba, 5 enteros 2 tercios. ¿Y cuál es la proporción de quimo de átomos de hidrógeno respecto a la de nitrógeno? 3 es a 1. 3 es a 1. Si me dijeron que habían un quimo de átomos de nitrógeno y 5 enteros 2 tercios de hidrógeno, ¿cuál es la proporción entonces? Si esto es 1 y si esto es 5 enteros 2 tercios. 5 enteros 2 tercios es a 1. Claro, exactamente. O 1 es a 5 enteros 2 tercios. Exactamente. Eso es. ¿Ya? No hay más matemáticas difícil aquí detrás, no hay trampa, digamos, yo no estoy tratando de ponerle justamente una trampa. Ojo con esto, porque esto es importante. ¿Cuántas moléculas de agua hay en la figura? 4. 4. Okay. Ahora, ¿cuántos mol de moléculas de agua hay en la figura? Ninguno. ¿Ninguno? Sabemos que hay 4 moléculas, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿cuánto agrupa un mol? 6,022 por 10 elevado a 23. Claro, exactamente. ¿Y aquí hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua? No. No. ¿Cuántas hay? 4.
4. Por lo tanto, si un mol son 6,022 moléculas de agua y yo tengo 4, ¿podría ser una regla de 3? Sí. Sí, Y entonces podría saber cuántos mol de moléculas de agua hay en este recipiente. sí, Probablemente sea un número muy bajo, sea casi ridículo, ¿cierto? sí. Pero lo que quiero decir con esto es que se puede. Entonces, lo que estoy tratando de mostrar con esto es que no importa la cantidad de moléculas de agua que haya o de cualquier entidad, sea baja o sea alta, yo siempre voy a poder escribirlo en cantidad de moles. Entonces, probablemente si usted hace la regla de 3, ya que un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas, y aquí hay 4, le va a salir un número de mol muy, muy bajo. Pero acuérdense lo que les dije al principio. Cuando agrupamos en cantidades, como por ejemplo el mol o como por ejemplo los quimos, podemos tener números fraccionarios o números decimales de ese grupo. Sin embargo, cuando yo les pregunte, ya, ¿encontrar los números de moles de agua? Sí, profe, son estos. Pero ¿y cuántas moléculas de agua tiene originalmente? Van a seguir teniendo 1, 2, 3, 4. Entonces, ustedes si quieren podrían hacer el cálculo y decirme a cuántos moles equivalen y les va a salir un número bajísimo. Entonces, no es que aquí no haya... 1.5055 por 10 elevado a 23. Debería No, ser no un puede. exponente negativo. No puede ser, tiene que tener un exponente negativo, porque sería 4 dividido en eso. 6,6 por 10 elevado a menos 24. ¿A alguien le da eso o no? ¿Alguien más lo calculó? O sea, es una cantidad ridícula. Entonces 6,6 por 10 elevado a menos 24 moles. No alcanzan a ser un mol, evidentemente, porque son 4 moléculas, pero se puede poner en moles, ¿ya? Eso es lo que quería hacerles ver con este ejercicio, ¿ya? Y luego, a ver si me entendieron entonces, ¿ya? ¿Cuántos mol de átomos de hidrógeno hay en 5 mol de moléculas de agua? O sea, tienen 5 mol de H2O y yo les estoy preguntando cuántos mol de H hay. 10. 10, justamente porque es el doble, ¿no? Si tengo 5 de agua y cada agua tiene 2 hidrógenos, entonces será el doble de hidrógeno. 2 por 5, 10 mol de hidrógeno. Y ahora, ¿cuántos mol de hidrógeno hay en 0,6 mol de moléculas de amoníaco? Entonces, tienen 0,6 mol de NH3 y yo le estoy preguntando cuántos mol de H hay en 0,6 mol de NH3. 1.8 moles. 1,8 moles. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen 0,6 mol de NH3 y la molécula de NH3 tiene 3 hidrógenos, entonces son 3 por 0,6 y eso es 1,8 mol. ¿Ya? ¿Y cuántos moles de nitrógeno hay? Bueno, lo mismo, porque si la molécula tiene 0,6 mol de nitrógeno y cada molécula de, 0,6 mol de amoníaco y cada molécula de amoníaco tiene un nitrógeno, entonces es lo mismo, son 0,6 mol de nitrógeno también. ¿Ya? Soy súper justamente reiterativo en esto porque me estoy dando cuenta de que una persona o dos son las que están respondiendo. Entonces no sé si los demás están entendiendo que cuando yo les pido moles de átomo, tienen que amplificar el número de moles que le dieron de la molécula por el número de átomos que hay. Yo podría decirles que en esa caja o en esa figura tridimensional he puesto círculos grises y decirles que ahí tengo muchísimos quimos. ¿Ok? Pero el número de de círculos grises que hay ahí corresponde a 602.200 trillones. Y estos 602.200 trillones de círculos se puede poner en notación exponencial como 6.022 por 10 elevado a 23 círculos. Bueno, esto también es una cuestión de imaginación, porque como ustedes no conocen los límites de esta caja tridimensional, no saben para atrás hasta dónde llega, y por lo tanto deben creerme que hay 602.200 trillones de círculos. Probablemente este grupo de círculos, ustedes ya deben estar adivinando a qué corresponde. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros representamos, como yo he hecho aquí, porque esto es una representación, entonces ustedes me tienen que creer que aquí hay esa cantidad de círculos. Cuando representamos eso, vamos a hablar entonces de cómo se agrupan a las partículas en química para formar una unidad fundamental. Y esa es el mol. Entonces, el mol, así se llama, es la unidad fundamental de la química y agrupa cierta cantidad de entidades elementales. En este caso, ¿qué son las entidades elementales para la química? Átomos, moléculas u otras partículas, como los iones, pueden ser inclusive partículas más pequeñas, como estábamos hablando hace
tiempo atrás en la física, como los muones, los fermiones, etc. Pero es para contar partículas. Entonces, ¿quién descubrió primero por qué les puse el número 6,022 por 10 elevado a 23? Porque ese número lo encontró este caballero, Amodeo de Avogadro, cuando experimentaba con gases. Y él encontró que en volúmenes iguales de todos los gases ideales, que ya vamos a ver más adelante, medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, existe el mismo número de moléculas. Entonces, ¿qué es lo que hizo él en su experimento? Que en un mismo, en distintos recipientes que tenían el mismo volumen, metió distintos gases. Y se dio cuenta que bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, al medir la cantidad, existía el mismo número de moléculas. Fue capaz de contar cuál era el número de moléculas que había en ese volumen, independiente del gas. O sea, todos ocupaban el mismo. Y eso se llama, el número que determinó él son 602.200 trillones de moléculas. Que, como les decía, esto lo podemos contar para cualquier cosa, para átomos, para partículas. Podríamos tener también 602.300 trillones de lápices, de estudiantes, etc. Y a este número, en honor a quien lo descubrió, se le puso el número de Avogadro. Bueno, este número equivale en química a un mol. Entonces ahora yo, en vez de contar en quimos, que era un trío, voy a poder contar en 602.200 trillones de entidades, que es un mol. Entonces esto ya es un poco más difícil de imaginar. Voy a tratar de mostrárselo, pero quiero que sepan que eso equivale a un mol. De modo que también puedo escribir que un mol en química son 6.022 por 10 elevado a 23 entidades. He escrito este número en notación científica. Así es que ustedes ya saben que un mol agrupa a esta cantidad de entidades, ¿ya? Y esto es justamente con lo que vamos a tratar de trabajar ahora. Entonces yo les hice primero, ahora estoy haciendo el escalamiento. Les hice primero una unidad pequeña para que ustedes pudieran contar, que es un quimo y equivale a 3 cosas. En este caso ahora tengo un mol y equivale a 6.022 por 10 elevado a 23 cosas. En este caso las cosas van a ser entidades como los átomos, las moléculas y las partículas, ¿ya? Esto es lo que se refiere entonces al concepto de mol, y es básico para lo que vamos a ver de aquí en adelante, porque vamos a trabajar en moles. Entonces, ¿cómo visualizar para una sustancia, profe, cuánto es un mol? Por ejemplo, si ustedes pesan para el carbono 12, ¿qué es lo que son 602.200 trillones? Es esto, una montañita de carbono. Aquí está. Esto, yo les puedo asegurar que aquí, en esta montañita de carbono, hay esta cantidad de átomos de carbono. Y eso pesa 12 gramos. No solamente lo puedo hacer para los átomos, también lo puedo hacer para las moléculas. Esta molécula que está aquí es la molécula de glucosa. Entonces, si yo peso una molécula de glucosa y los voy poniendo en la balanza y peso un mol de glucosa, bueno, un mol de glucosa pesa 186,2 gramos. ¿Ya? Entonces ustedes pueden visualizar qué es lo que es un mol de carbono, es esto, y pesa 12 gramos, y qué es lo que es un mol de una molécula también, que es esto, y pesa 186,2 gramos. Podemos hacerlo para distintos elementos, y por ejemplo, si ahora peso no el carbono 12, sino que el carbono como tal, el que aparece en la tabla periódica, el azufre que aparece en la tabla periódica, el mercurio, el cobre y el hierro, si peso un mol de carbono tengo 12,01 gramos. Si peso un mol de mercurio tengo 200,6 gramos. Si peso un mol de azufre, 34,07 gramos, etc. ¿Ya? Todos pesan distinto, si se fijan. Sin embargo, en cada uno de estos recipientes hay un mol de átomos de cada uno de esos elementos. Eso se los aseguro. Los átomos de carbono son más pequeños, por lo tanto son más livianos. De modo que si yo pongo un mol de átomos de carbono aquí, van a pesar menos que, por ejemplo, un mol de hierro. Un mol de hierro es más pesado porque los átomos de hierro pesan más. Por lo tanto, si yo tengo un mol de hierro, evidentemente que me tiene que pesar más que un mol de carbono. Por eso es que un mol de hierro pesa 55,85 gramos y un mol de carbono pesa 12,01 gramos. Teniendo eso en cuenta, entonces, vamos a repasar unos conceptos y vamos a aprender otro. Un mol se define entonces como la magnitud que expresa la cantidad de sustancias, ¿ya? Recordemos también que la masa es una magnitud que expresa la cantidad de materia de un cuerpo.
Y ahora vamos a darnos cuenta de lo que es la masa molar. La masa molar es la cantidad de materia que de una especie que se encuentra en una cantidad de sustancia. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver antes? Justamente, que un mol de carbono pesa 12,01 gramos. Un mol de cobre pesa 63,55 gramos. Esto que acabo de decir es la masa molar de un elemento. Es decir, que 63,55 gramos es un mol. Entonces yo puedo hacer una relación, 63,5 gramos dividido por un mol. Eso es la masa molar, que es lo que acabo de definir aquí. Y vamos a empezar a trabajar justamente con eso, porque como ahora lo que necesitamos es contar por grupos de moles, no vamos a saber eso si es que no conocemos la masa molar, ya que lo que nos van a entregar a nosotros para contar no van a ser moles, nos van a entregar una cantidad de materia, y la cantidad de materia se mide en masa. Entonces nos van a decir, aquí hay 5 gramos de azufre. Dígame cuántos mol tiene. Bueno, ¿cómo paso entonces de masa a moles? Entonces debe haber una forma que me relacione los mol con la masa. Y esa es la masa molar. Entonces la masa molar ya nos dice cuánto pesa un mol de cada elemento, que es lo que acabo de mostrarle aquí. Entonces esto ya lo tengo. Por lo tanto, si conozco la masa molar del elemento, puedo transformar los moles en masa con la masa molar, o puedo transformar la masa que me estaban dando, esos 5 gramos de azufre, en moles con la masa molar. Lo que les voy a contar ahora, y ya vamos a hacer ejercicio justamente de transformación, es una cosa para que ustedes sepan de por qué masa atómica, sí, bien digo, en la tabla periódica no está en gramos partido por mol, pero está en unidades de masa atómica, es decir, en UMA, que hoy se abrevian como U, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se equivale una en la otra. De acabamos de ver que si en 12,01 gramos de carbono hay un mol de carbono, es decir, 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono, quiere decir que un átomo de carbono pesa eso. ¿Y cómo lo sé? Claro, porque la masa de un átomo de carbono sería entonces, si tengo 12,01 gramos de carbono y lo divido por el número de átomos de carbono, voy a obtener qué es lo que pesa un átomo de carbono. Si esto es el total, 12,01 gramos, pero en 12,01 gramos hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono, y divido entonces estos gramos en la cantidad de átomos, voy a saber lo que pesa un átomo de carbono. Y un átomo de carbono pesa 1,994 por 10 a la menos 23 gramos. O sea, nada. Son entidades muy pequeñas. Ahora, ¿qué es lo que se sabe? Que una UMA o U equivale a 1,66 por 10 elevado a menos 24 gramos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el peso de carbono en U? Porque aquí lo tenemos en masa. Un átomo de carbono pesa estos gramos. Pero en U, ¿cuánto pesará? Bueno, hacemos la transformación. Si un átomo de carbono pesa 1,994 por 10 elevado a menos 23 gramos, que es lo que he puesto aquí, ¿cuánto pesará entonces en U si una U es 1,66 por 10 elevado a menos 24 gramos de carbono? Se hace la regla de 3, si ustedes quieren. Yo lo he hecho con análisis dimensional aquí. Me da que la masa de un átomo de carbono en U son 12,01. Entonces, si se fijan, esto que acabo de decir aquí equivale a lo que dije antes. Es decir, la tabla periódica está en U. Un átomo de carbono pesa 12,0 U, pero eso es equivalente a decir 12,01 gramos es un mol de átomos de carbono. Entonces, con esto lo que quiero decir es que ustedes pueden tomar directamente de la tabla periódica las masas atómicas que están reportadas en U y escribirlas como masas molares, es decir, reportadas en unidades de gramos partido por mol. De modo que si la masa atómica del oxígeno es 16,00, eso quiere decir entonces que la masa molar del oxígeno es 16,00 gramos partido por mol, ¿ya? Si la masa atómica del nitrógeno es 14,00, eso quiere decir entonces que la masa molar del nitrógeno se puede escribir, o sea, equivale a 14,00 gramos partido por mol, ¿ya? Entonces, cuando trabajemos ahora, yo les voy a pedir que ustedes
calculen las masas molares de ciertas moléculas y lo que van a hacer ustedes es tomar directamente las masas atómicas de la tabla periódica y escribirlas como la magnitud y con la unidad de gramos partido por mol. ¿Ya? Lo vamos a hacer ahora en un momento. Finalmente, es posible transformar los gramos a mol y viceversa usando la masa molar, ¿ya? Que es lo que voy a mostrar a continuación. Entonces les voy a poner un ejemplo. Me preguntan cuántos gramos de metanol hay en 0,500 mol de moléculas de metanol. Entonces tengo que transformar uno en otro. Entonces tengo que transformar estos mol en gramos de metanol. O sea que tengo que pasar desde moles a masa. ¿Cómo lo hago eso? Con la masa molar del metanol. Pero esta vez tengo que calcular la masa molar de una molécula. No puedo tomarlo directamente de la tabla periódica porque la tabla periódica no está dada para moléculas, está dada para elementos. Entonces tengo que calcular la masa molar de esta molécula. ¿Cómo se calcula la masa molar de una molécula? Bueno, teniendo las masas molares de cada uno de los átomos. Y se suman. Entonces, como yo les dije, si ustedes van a ver en la tabla periódica, la masa atómica del carbono es 12,01 U. Vale, pero yo puedo escribir esto como 12,01 gramos partido por mol. Y esta masa molar del carbono hay que multiplicarla por el número de átomos de carbono que hay. ¿Cuánto hay? Uno solo, de modo que me da lo mismo. El hidrógeno, nuevamente, tiene como masa atómica 1,008 U. Y ustedes lo pueden escribir como 1,008 gramos partido por mol. Pero en este caso de hidrógeno no tengo 1, tengo 4. Aquí hay 3 y aquí hay 4. Entonces, esto me da 4,032. Y hago lo mismo con el oxígeno. En este caso, el oxígeno, su masa molar es 16,00 gramos partido por mol y solo hay un oxígeno, por lo tanto lo multiplico por 1 y me da lo mismo. Si sumo todo esto, entonces esta es la masa molar del metanol. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si ustedes pesan 32,04 gramos de metanol, van a tener un mol. ¿Ya? Así como le había mostrado que al pesar un mol de glucosa tenían, ¿cuánto era? 186, algo gramos. Bueno, acá justamente hemos visto cómo yo obtuve la masa molar de esa glucosa. La masa molar de esa glucosa que pesé, que le mostré en la balanza, la hice así. Multipliqué cada una de las masas molares de los átomos por el número de átomos que hay en la fórmula y al sumar esa masa molar me da la masa molar de la molécula. Luego entonces, ¿cómo transformo teniendo la masa molar de la molécula y los moles de la molécula en masa o en gramos, que es lo que me están pidiendo? Bueno, se hace si ustedes quieren por regla de 3 o por análisis dimensional. Es decir, si un mol de metanol pesa 32,04 gramos. Bueno, ¿cuánto pesarán 0,500 mol de metanol? Pero yo lo hice en este caso con análisis dimensional. Si digo entonces que 32,04 gramos un mol, lo puedo escribir así. 32,04 gramos de metanol equivalen a un mol de metanol. Pero yo tengo 0,500 mol de metanol. Entonces se van los mol de metanol con los mol de metanol y me queda entonces que la masa que hay en 0,500 mol de metanol son 12,02 gramos. O sea, era la mitad de esto. ¿Sí? De modo que la respuesta es que en 0,500 mol de moléculas de metanol hay 16,02 gramos de metanol. Se puede ver entonces de este ejercicio de que la masa se obtiene multiplicando el número de moles por la masa molar. Entonces, si no quieren hacer análisis dimensional, si les cuesta todavía la regla de 3, lo que pueden hacer es usar esta fórmula, ¿ya? Entonces, para transformar del número de moles a masa, tienen que multiplicar los moles por la masa molar. Y ahí obtienen la masa. Ahora, si quieren transformar número de moles a masa, entonces tienen que darles la masa y la masa molar la tienen que calcular ustedes. Y de esta ecuación despejan la n, que sería el número de moles, ¿ya? Y así sucesivamente. Por ejemplo, también si le dan la masa y el número de moles, ustedes pueden despejar aquí esta m cursiva, le llamo yo, que corresponde a la masa molar, y pueden obtener la masa molar también si es lo que están preguntando. Entonces se pueden obtener todo lo que le pidan dependiendo de, en estas 13 incógnitas, si conocen 2 de ellas y una no. Entonces lo que voy a hacer es desarrollarlo aquí, ya que hemos tenido un poco el concepto. Nos preguntan cuántos mol de moléculas de agua hay en la figura. Ya, entonces lo que tengo que hacer es transformar este número de moléculas en moles.
¿Y qué me relaciona el número de moléculas con moles? Es el número de Avogadro. Entonces lo que tengo que hacer es traspasar este número de moléculas a moles. ¿Qué es lo que tengo? Esto es una simple regla de 3. Recordar que un mol equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. ¿Ya? Pero yo no tengo 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Tengo 1, 2, 3, 4. Entonces lo que tengo que hacer es una regla de 3. Si un mol equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, ¿a cuántos moles van a equivaler 4 moléculas? ¿Ya? Y entonces hago este cálculo. A ver que se inserte aquí justamente. En el recipiente tengo 4. Ahí. Tengo 4 moléculas de agua. Eso es lo que tengo. Y estas las tengo que transformar a mol. Y yo lo que sé justamente es que un mol equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Entonces, eso es lo que escribo aquí como factor de conversión. Es decir, un mol de agua son 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas de agua. Esto que acabo de decir, así que yo lo hago con análisis dimensional, es una regla de 3 simples. Nada más. Y entonces, lo que he hecho aquí es justamente transformar. Si un mol de agua son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua, 4 moléculas de agua, entonces, ¿cuántos moles serán? Y entonces es cosa de dividir 4 en esto. Y 4 dividido en eso, son 6 entonces por 10 elevado a la menos 24. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que me estaban preguntando? Las moléculas de agua se van con las moléculas de agua y entonces me queda en moles de agua. Pero yo para esto les voy a dar un esquema. Cada vez que a ustedes les den alguna cantidad para transformar en otra, siempre, eso es lo que está diciendo este esquema, tienen que pasar por el mol. Siempre. Nos dieron la cantidad de moléculas que habían de agua y nos estaban preguntando por cuántos moles de agua tenía esto. ¿Y qué es lo que hice yo? Yo transformé la cantidad de moléculas de agua en moles de agua usando esto, el número de Avogadro, sabiendo que un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 entidades. Y ahí pude decir cuántos moles correspondían esas 4 moléculas de agua. Podría seguir a lo mejor y decir, bueno, ¿y a cuánta masa de agua corresponde eso? Entonces, ¿cómo transformo estos moles de agua en masa de agua? Bueno, lo que tengo que hacer aquí entonces es tener la masa molar del agua. Ahí está, tendría que calcular la masa molar del agua. Y tengo el número de moles. Y despejo de aquí la masa y obtengo lo que me están pidiendo. Podría ser al revés, es decir, le pueden dar la masa, ¿ya? Y al darles la masa, les piden los moles. ¿Qué es lo que tienen que tener ustedes entonces? Nuevamente la masa molar. ¿Cómo calcular los moles? Bueno, la masa la dividen por la masa molar y obtienen el número de moles. Pero le podrían preguntar, no quieren el número de moles de esa sustancia, sino que le están preguntando cuántas moléculas hay de esa sustancia. Entonces lo que hay que hacer es transformar los moles a entidades con el número de Avogadro. Lo otro que puede ocurrir es que vamos a ver más adelante que le den en unidades de concentración. Y en unidades de concentración les pidan los moles, por ejemplo, hasta aquí, o si le dan unidades de concentración le pidan entidades. Lo otro que puede ocurrir es que le den volumen y no le den masa. Entonces a lo mejor nos van a dar un volumen y nos piden transformar ese volumen a moles. Bueno, también hay una transformación dependiendo de las condiciones en las que se usa. Un mol equivale a 22,4 litros en estas condiciones. ¿Cómo transformo la fórmula de arriba si me piden la masa molar, por ejemplo? Mira, si te piden la masa molar, lo que tienes acá es que la masa molar acá está dividiendo, por lo tanto pasa para acá multiplicando. Y el n que está multiplicando pasa para acá dividiendo, entonces queda que la masa molar es la masa dividido por n, el número de moles. Ya, gracias. ¿Sí? De nada. Este juego que está aquí, ustedes se pueden mover por todos los caminos que quieran. Normalmente en esta parte, digamos, del curso, vamos a transitar por este camino principalmente. Vamos a pasar de masa a moles y de moles a entidades. Vamos a pasar de entidades a moles y de moles a masa. Por todo este camino.
pero ustedes pueden, después nos vamos a dar cuenta que la masa se puede transformar en volumen, que el volumen se puede transformar a base, que el volumen se puede transformar a concentración, que la concentración se puede transformar en entidad, etc. Todos los caminos posibles que se puedan hacer de aquí, ¿ya? Sin embargo, como les digo, lo que vamos a darnos cuenta ahora, lo que voy a hacer yo ahora es jugar con este camino, ¿ya? Esta diagonal, le voy a llamar así. Pero esto, por favor, ténganlo por ahí guardado porque es un esquema que es súper útil. Para ver si entonces me entendieron, yo voy a realizar ahora la respuesta a este ejercicio. ¿Cuántos quimos de agua hay en esta gota de agua? ¿Ya? Y ahí vamos a ver entonces cuál era su alternativa. Bueno, ¿qué es lo que encontré yo? Tengo que encontrar justamente a cuánto equivale una gota de agua en unidades que sean medibles, unidades que yo conozco. Por ejemplo, mililitros. Entonces yo encontré en internet que 20 gotas equivalen a 1 mililitro. También es importante saber la densidad del agua, ahora vamos a darnos cuenta por qué. Y también hay que saber la masa molar del agua. La masa molar del agua yo la calculé. ¿Qué es lo que tengo entonces? Bueno, como les dije, tengo que transformar esto a cosas medibles. Si ocupo esta diagonal, necesitaría la masa de agua para saber cuántos moles de agua hay y poder obtener la cantidad de moléculas de agua que hay. Y si tengo la cantidad de moléculas de agua, puedo obtener los quimos de agua que hay. Pero no tengo la masa de agua porque me están dando una gota colgante. Esta gota colgante tiene un volumen. Vale. Y tampoco sé cuántas gotas, o sea, sé que es una gota, pero no sé a cuánto volumen equivale. De acuerdo a lo que yo encontré, 20 gotas equivalen a 1 mililitro. Por lo tanto, una gota, ¿a cuántos mililitros equivale? Aquí hice una regla de 3 por análisis dimensional. Entonces, esta gota, sabiendo que 1 mililitro equivale a 20 gotas, pero yo tengo una sola gota, ¿cuántos mililitros son? Ya, son 0,05 mililitros. ¿Para qué calculé el volumen? Porque, como vimos, para poder pasar en la diagonal que les mostré anteriormente, de la masa a moles, necesito la masa. ¿Y de dónde obtengo la masa? Del volumen. ¿Cómo? Porque la relaciono con la densidad del agua. Si la densidad del agua es 1.00 gramos partido por mililitro, ahí está 1.00 gramos, es 1 mililitro, entonces 0,05 mililitros. ¿Cuántos gramos de agua serán? Son 0,05 gramos de agua. ¿Ya? En este caso equivale lo mismo porque es 1 la densidad del agua. Aquí acabo de obtener recién la masa del agua. Esto es decir, esta es la masa de esta gota. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ya que tengo la masa, recordando la diagonal, voy a transformar esa masa que está en gramos en moles. ¿Con qué? Con la masa molar. La masa molar del agua es 18,01 gramos partido por mol. Entonces, un mol de agua equivale a 18,01 gramos. Por lo tanto, 0,05 gramos. ¿A cuántos mol equivalen? Y me da 3 por 10 a la menos 3 mol. ¿Ya? Recordar que entre este y este tiene una cifra significativa y este tiene 4. En este caso, la masa molar, por ahí anótenlo, no se toma como factor de conversión. Las masas molares, como se miden, es una medida, entonces sí tengo que considerar el número de cifras significativas. Pero entre esta, que tiene 18,01 gramos, y esta que tiene 0,05 gramos, esta tiene una cifra significativa y esta tiene 4, por lo tanto esta hay que dejarla con una cifra significativa. Vale, tengo los mol de agua, pero todavía no llego a la pregunta que era cuántos quimos de agua hay en esta gota. Vale, si transformo estos mol ahora a moléculas de agua, lo hago con el número de Avogadro. Entonces voy siguiendo la diagonal. Transformé la masa de agua en moles de agua. Y ahora los moles de agua los voy a transformar en moléculas de agua con el número de Avogadro. Sabiendo de que 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua equivalen a un mol de agua, entonces 3 por 10 a la menos 3 mol de agua, ¿a cuántas moléculas equivaldrán? Y eso me da 2 por 10 a la 21 moléculas de agua. Entonces he podido determinar cuántas moléculas de agua hay en una gota, ¿ya? Pero no era eso lo que me preguntaban, sino que me preguntaban cuántos quimos, ¿ya? Entonces, pregunta para ustedes. Aquí tengo la cantidad de moléculas de agua, ¿cierto? 2 por 10 a la 21 moléculas de agua. Ese es el total de moléculas de agua que hay en esta gota. O sea, un quimo de agua, ¿a cuánto equivalía en número de aguas? ¿Cuánto era un quimo? 3. 3 moléculas. 3 moléculas de agua. Pero acá no tienen ustedes 2,21 moléculas de agua.
O sea, perdón, no tienen 3 moléculas de agua, tienen 2,21 moléculas de agua. Entonces, ¿qué hacen para saber cuántos quimos son si cada quimo son 3 moléculas? Dividirla por 3. Dividirlo por 3. Dividirlo por 3. Eso es lo que hice yo. Es decir, un quimo sabemos que son 3 moléculas, pero no tengo 3 moléculas, tengo 2 por 10 a la 21 moléculas. Entonces, si divido esto por 3, se van las moléculas con la molécula y me queda el número de quimos. Por lo tanto, son 7 por 10 a la 20 quimos. Eso eran 7.000 trillones. Entonces, la respuesta de la pregunta ¿cuántos quimos de agua hay en esta molécula? Son 7 por 10 a la 20, o sea, 7.000 trillones de quimo. Entonces, cuando yo le hice esa pregunta, es difícil imaginarla si se las pregunto así en seco, porque claro, bueno, en húmedo, si es que estamos hablando de agua, porque uno no puede contar aquí cuántas moléculas de agua hay o cuántos quimos si no las ve. Entonces, ¿cómo uno hace visible la cantidad de moléculas, de quimos, etcétera, ¿ya? Que nos están pidiendo? Bueno, lo hace visible con cantidades, con medidas. Esto es, digamos, lo que quería contarles a ustedes. Entonces, si me entendieron entonces esto, de que lo que hay que tener son medidas para transformar una a otra, hagan el ejemplo 2, 3 y 4. Solo me acordé una cosa para finalizar. Ustedes van a encontrar en los libros, en el Chang o en el Brown, si es que están siguiendo el Brown, una definición de mol que es un poco confusa, porque dice es exactamente la cantidad de átomos que hay en el átomo, en el isótopo de carbono 12. Mira, las definiciones que les pongan ahí, que siempre son engorrosas para ustedes, es lo mismo que yo le acabo de decir aquí. ¿Qué es lo que es un mol? Es una cantidad que sirve para contar entidades. Punto. Agrupa un número de entidades que son 6,022 por 10 a la 23. Eso es lo que tienen que saber. Lo otro es una forma más elegante de definir mol, ¿ya? Lo que aparece en los libros. Nosotros vamos a trabajar siempre, es una cosa que también anótenla por ahí, siempre vamos a trabajar con 4 cifras significativas para las masas molares. Profe, ¿Sí? a mí me dio 1,7850-76758. Vamos a ver. ¿Eso? Sí. Ah, no. Ya, entonces, No eso. ¿no? Ya, esa es la respuesta. Verifíquenla. Voy a corregir inmediatamente. Qué bueno que lo hayamos hecho. Se aproxima, ¿ya? Como aquí hay 3 cifras significativas y la masa molar nos dio con 4, entonces hay que conservar 3 cifras significativas. Así que esto es 1,785, pero entonces el 8 sube a 9. Ya, y en el ejemplo 3 y el ejemplo 4 debería ser ese. Los resultados. ¿Les da? Listo, estimados y estimadas, dejo de grabar